Abrimos la Biblia, dice la Escritura que no debe llegar, o sea, Dios bendice y cuando llega al oído de las personas produce vida, produce cambios, y eso es lo que deseo en mi corazón, que produzca a ti algo maravilloso, un cambio y te haga ver la voluntad de Dios. Recuerda, hermano, que hemos estado hablando del Sermón del Monte y hablamos que abarcan 3 capítulos, amén, y que en esos 3 capítulos Dios quiere enseñarnos, y Jesús quería enseñar en ese momento a esas personas que estaban escuchando lo que es el reino de Dios y cómo es vivir en ese reino, qué implica estar en ese reino, como los derechos, las obligaciones, todo lo que uno tiene en esas bendiciones de ser parte de ese reino. Así que vamos a hoy hablar de la segunda parte. Recuerda que nos quedamos en el capítulo 5, versículo 16, donde hablaba de la luz, que somos nosotros la luz, y Dios nos llamaba a eso, a no ocultar lo que somos, a mostrar claramente que somos hijos de Dios, que se vea claramente que somos llamados hijos de Dios y que somos esos discípulos que siguen a Cristo, amén. Quiero leerte como esa vez en 2 versiones, Mateo 5, versículos 17 a 18, vamos a ir ahí. Tengo 2 versiones, Nueva Biblia Latinoamericana y la Nueva Versión Traducción Viviente, amén. Vamos a leerte la primera. Dice: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda sea cumplida. En la otra versión dice, Nueva Traducción Viviente: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Mucha gente piensa que Jesús vino a cambiar la ley, que vino a abolirla, y lo pensaban. ¿Por qué lo pensaban? ¿Recuerda lo que los fariseos le decían a Jesús? Tú enseñas algo nuevo, algo diferente. La misma gente decía eso. Esto es algo nuevo, algo diferente. Dice Jesús: no, vine a cumplir. Si tú has leído la Biblia y alcanzas a entender que toda la Biblia es cristocéntrica, desde el Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesús. En todo el tiempo, desde que cuando Adán pecó y Dios decretó que el Hijo del Hombre iba a aplastar esa cabeza de esa serpiente, ¿de quién se refería? De Jesús. Y una y otra vez, a través de los tiempos, podemos ver ahí a Jesús. Y todos los profetas hablaban de ese Mesías, de ese ungido, de ese Hijo del Hombre que iba a venir. Por eso Jesús dice: yo vine a cumplir toda esa ley. Todo ese mensaje que venía de los profetas se cumplieron en mí. Yo no vine a cambiarle, vine a darle el significado correcto. Porque en mí se cumplen todas esas promesas, esas maravillas. Todo lo que Dios había prometido a su pueblo se cumplen en mí. Por eso dice que nada se cambiará. Y todo lo que Jesús hizo vino a cumplir con ese mandato. Hoy veías o escuchabas en la Santa Cena y recordábamos que nuestro hermano Gavino hablaba de eso, de tener ese corazón sensible, de entender por qué Jesús vino y cómo te debes de sentir de lo que Él vino a hacer para salvación, no solo de un pueblo, de una nación, sino de todo el mundo. Y vino a darnos una oportunidad de estar cerca de Dios. Por eso, hermano, debemos de entender, Jesús no vino a abolir, vino a darle el significado correcto a cada una de ellas. Y puso en manifiesto cómo debemos de vivir. No solo vino a estar y morir, sino vino a enseñarnos cómo debemos de vivir.
en Mateo 4 nos enseña cómo enfrentar los pecados, cómo enfrentar las tentaciones, cómo enfrentar las dificultades. Cada uno de nosotros vivimos a través de eso. Él nos vino a enseñar cómo enfrentarlo. ¿Y recuerdas cómo lo enfrentó? La Escritura dice, ¿verdad? Y él siempre se basaba y enfocaba en las Escrituras. Porque Dios manda, dice la Escritura, ¿no? Porque Dios nos enseñó, porque Dios me mandó. Y en todo tiempo era eso. Por eso Él vino a cumplir con cada una de esas cosas. Mateo 5, 19 al 20 dice: cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así los enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. La siguiente versión dice: entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes del reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino de Dios. Les advierto, a menos que su justicia supera a las de los maestros de la ley religiosa y a los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Fíjate, nos hace dos advertencias. Primera, si tú cambias alguna letra de la Biblia, ¿verdad? En otras versiones, en la Reina Valera dice: caiga bajo maldición, ¿verdad? Si tú haces un cambio, o es más, si tú te paras acá al frente y enseñas incorrectamente la palabra, dice la Biblia, tú serás pequeño. ¿Eso qué implica, hermano? El estar acá al frente y hablar y tratar de comunicar el mensaje correctamente tiene un significado, tiene una responsabilidad y tiene un compromiso, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Y dice que si no lo haces correctamente, si no lo haces bien, por la falta de conocimiento, por la falta de estudios, por la falta de profundizar en la Escritura, dice, serás el más pequeño del reino. Cuando nosotros no queremos ponernos en paz con Dios y en las Escrituras, y estamos en contra de lo que se nos enseña, podemos estar cayendo en eso, en ser los más pequeños y aferrándonos a nuestra manera de pensar y no a lo que Dios espera de nosotros. Pero dice que si tú lo guardas y lo enseñas correctamente, si lo profundizas, si tú mismo lo ves claramente y lo enseñas de esa manera, como Dios espera que lo enseñes correctamente, entonces Él dice, serás llamado grande en el reino de los cielos. Y no grande por ser alguien importante, sino porque estás comunicando el mensaje correctamente, ese mensaje que Dios espera que comuniquemos. Y luego dice otra advertencia: les advierto, a menos que su justicia supere a los de los maestros de la ley religiosa. ¿Quién eran esos hombres? Esos que se dedicaban a estudiar la Biblia en su época de Jesús. Y esos fariseos eran los que precedían en el templo, los que leían las Escrituras, los que ponían y les enseñaban a los demás. Cada vez que tú, hermano, enseñas la Biblia o estudias la Biblia con alguien, tú estás enseñándoles, tú le estás mostrando a esas personas esa ley. Pero si tú no superas en justicia, ¿qué significará eso de justicia, hermano? Uno pensaría, no, es que hay que hacer justicia, la ley, y hay que defender los derechos humanos. No, hermano, la justicia comienza en tu propia vida. Ser justos delante de Dios. Y cada vez que veas esa palabra desde Mateo 5, cuando Jesús se refería a dichosos los que son justos, se refería a los que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, a los que viven de acuerdo en hacer el bien,
No están fijándose si los demás lo hacen, sino él está viviendo la justicia de Dios en su propia vida. Él está haciendo lo correcto. Si Dios le dice no mientas, él no miente. Si él dice no engañes, no engaña. Si él dice sé fiel, es fiel. Él está viviendo justicia porque está viviendo y haciendo lo que a Dios le agrada. Pero si esa persona no vive de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a esa justicia que somos llamados como discípulos del Señor, dice la Escritura, nunca entrará en el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasó con esa ley y esa teoría de que una vez salvo, siempre salvo? ¿Qué pasó? Pues aquí dice, si tú no vives de acuerdo a mis enseñanzas, no serás mi discípulo, ¿verdad? Si alguno viene a mí, decía Jesús, y no me ama más, ¿verdad?, que a su padre, a su madre, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Entonces, somos llamados, hermano, a dejar a un lado aquello que nos estorba y seguir fielmente las enseñanzas. Mateo 5, 21 al 22. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno del fuego. En la siguiente versión dice así: han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto al juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en el fuego del infierno. ¿Te das cuenta, hermano, que hasta las palabras que decimos tienen importancia? Y hasta los pensamientos que tenemos tienen importancia delante de Dios. Dios conoce todo de nosotros, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que creemos que nadie escucha. Dios está ahí, escuchándote. Por eso Dios compara eso de matar con herir, lastimar y hablar mal de alguien. Es tan grave. Jesús lo compara como si mataras a alguien. Por eso Pablo entendía eso y decía, todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia salvadora de Dios, ¿verdad? ¿Recuerdas? En Romanos 3. Porque, hermanos, cada uno de nosotros somos pecadores. Y si tú reconoces, tú no eres perfecto. ¿Alguien podría levantar la mano aquí y decir, yo soy perfecto, yo no tengo errores? No he cometido ningún pecado, yo no me equivoco aún de palabra, obra o pensamiento. No, hermano, todos podemos equivocarnos, pero más vale que te arrepientas si realmente cometiste un error, ¿verdad? Por eso dice Santiago, arrepiéntanse y confiénse unos a otros sus pecados y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean perdonados. Por eso, hermano, debemos cuidar cómo actuamos, cómo hablamos y cómo nos comportamos, porque Dios va a pedirte cuentas hasta de las palabras que digas. Porque si tú no reconoces y no cambias aún tus palabras, no son palabras, como dice la Biblia, que edifican, que construyen, dice, tú serás merecedor del infierno del fuego. Amén. Capítulo 5, versículo 23 al 24 dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo
y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Te das cuenta que no solamente es que tú pienses algo de alguien más, sino también es que si te acuerdas que alguien más tiene algo contra ti, si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, ¿qué es tu deber? Solucionarlo, hablarlo, preguntarle: oye, hermano, te he visto diferente, te he visto ausente de mí, ¿hay algo que ya haya hecho yo para ofenderte? Y si el hermano dice no, bueno, pues ya se aclaró. Pero si dice el hermano: ¿sabes qué? Sí, me hiciste aquella vez, me hiciste esto, me sentí mal por aquello, la palabra que dijiste, o no me saludaste, o ¿sabes qué? Te quise hablar y te fuiste de frente y ya no me hiciste caso, no sé. Pero hasta en esos detalles, Dios espera que como iglesia, como reino, de ese reino prometido, de ese cielo que Jesús enseñaba, de ese pueblo elegido de Dios, era que viviéramos en comunión. No como, bueno, con ese sí porque me junto con él, y a ese sí le hablo porque me cae bien, ese no porque como que no me cae muy bien. No podemos actuar así en el reino de Dios. En el mundo tal vez puede ser, porque no tienen a Dios, pero dentro del reino no podemos hacer diferencia. Hoy, gracias hermanos por el corazón de dar una ofrenda a un hermano necesitado, que aunque no es de la iglesia, no es parte de la iglesia, de la congregación que nosotros somos, pero es un hermano en Cristo. Y gracias a eso podemos ayudarlo y ayudar a todos aquellos que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no importa a dónde se congreguen o en qué lugar se reúnan, si viven de acuerdo a la voluntad de Dios, es Dios que nos va a juzgar a todos, ¿verdad? Amén. Por eso es tan importante que aprendamos a vivir como hermanos. Mateo 27, 25 al 26. Dice ahí: ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Cuando vayas, la otra versión dice, cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, y quien te entregará a un oficial y te meterá a la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Hermano, si tú debes a alguien, si tú prometiste a alguien pagar algo, si tú tienes una deuda con alguien, por favor, págalo. No te quedes con deudas. Es importante. Dios no le agrada que tú andes endeudándote. Por eso hasta Proverbios Dios dice y nos aconseja: si alguien te viene a pedir, dice, mejor regálaselo, no sea que después te llenes de amargura porque no te lo pague. Por eso dice, más vale dárselo, ¿verdad? Por eso, hermano, si en algún momento tú tienes deudas con el gobierno, págalas. Si tú tienes deudas con un hermano, págalo. Si tú tienes deudas con un familiar, págalo, soluciónalo. Eso no vale tu salvación, porque Dios va a pedirte cuentas de eso. Y no solamente aquí en la tierra va a haber justicia, sino Dios está viendo lo que haces y cómo lo haces. Mateo 27 al 30, Mateo 5, 27 al 30, dice ahí, Nueva Biblia Latinoamericana: ustedes han oído que se dijo, no cometerán adulterio, pero yo les digo que todo el que mire con una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que te pierda uno de tus miembros y no
que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Nueva traducción viviente. Han oído el mandamiento que dice: no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Jesús no solamente nos hace ver los mandamientos, sino darle el significado correcto a esos mandamientos. ¿Qué es esto? Ya se decía en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos de la ley de Moisés, decía: no cometerás adulterio. Y todos lo sabían. En esa época los judíos lo reconocían, lo entendían, lo tenían ya hasta de memoria, y normalmente lo tenían escrito en sus paredes, puertas, tenían las leyes escritas ahí y lo recordaban constantemente. Creo que muchos de nosotros sabemos que es malo cometer adulterio, ¿verdad? ¿Y qué es cometer adulterio? Ser infiel a tu esposa. Y aquí Jesús nos lleva a un lugar más alto. La gente pensaba que solamente tener relaciones sexuales, eso era cometer adulterio. Y ya. Mientras no lo cometa, yo puedo estar viendo pornografía, yo puedo estar viendo videos, yo puedo estar viendo mujeres en la calle con deseos y no pasa nada. Pero no, la Biblia te dice que si tú miras a una mujer con deseo, tú ya cometiste adulterio en tu corazón. Tú ya estás viviendo y cometiendo un pecado en tu corazón, tan grave como si lo hubieras hecho físicamente. Y por eso nos lleva a un lugar más alto. ¿De qué? De santidad, de pureza. Muchas veces nosotros teníamos un límite de pureza, pero Jesús quiere que pasemos esos límites y que vayamos más allá. Y por eso dice: si tu ojo te hace pecar por estar viendo y no puedes dejar de mirar, pues sácatelo. Más vale que entres al cielo sin un ojo que todo tu cuerpo sea contaminado por ese ojo. Y si tu mano, dice, más buena te hace pecar, córtatela. Y Jesús nos llama a algo más radical. Gracias a Dios aquí no vemos mancos, ni cojos, ni ciegos, ¿verdad? Pero hermano, lo que Dios nos llama y que Jesús nos está llamando es a una pureza más alta. Ya no puedes solo limitarte con algunas cosas, no. Lleva tu pureza a un nivel más alto. Es lo que Dios espera de ti, para que así seas digno del cielo, del reino de los cielos. Amén. Mateo 5, 13, 31 dice, también se dijo, nueva Biblia latinoamericana, también se dijo: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Otra vez, también se dijo: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Nueva traducción viviente. ¿Han oído la ley que dice: un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y él que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Normalmente en la época
de Jesús, los hombres, los judíos, tenían la tradición de que cualquier malentendido, luego se querían divorciar y querer tener otra mujer. Y no, eso no se parece, no está muy en contra de lo que vivimos hoy en la actualidad. Hoy la gente se casa, pero se divorcia más rápido de lo que se casa, ¿verdad? Antes divorciarse costaba un buen de trámites y años para divorciarse. Hoy ya nada más llegas y se divorcian, están de común de acuerdo, firman, y unos 3,000 pesos o 4,000 y ya, están divorciados. Y es muy fácil divorciarse. Pero Jesús dice que si no es causa de adulterio, estás cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque el hombre hoy ya no entiende esos valores que Jesús enseñó, de ser fiel, de ser persistente, de ser constante, de aumentar en el amor. Hoy, si te agrada y te gusta, luego te casas porque te gustó. Pero si algo no te gusta, pues divórciate, porque es lo más fácil que puedes hacer. Y es lo que el mundo enseña hoy. Pero Jesús nos enseña, así no es. El amor se tiene que ir purificando, perfeccionando, al igual que la pureza. Es un proceso de purificación, de maduración. De la misma forma es el amor. Si no, pregúntale a las esposas o a los esposos. Durante todos estos años que llevas casado, mujer, con ese esposo o con ese hombre que está a tu lado, ¿es más perfecto que el día 1 que te casas con él? No. Muchas veces has tenido que aprender a vivir con sus imperfecciones, aprender a amar aún sus defectos y a perdonar y pasar por alto esas necesidades. Y cada vez ese amor se va a ir edificando día tras día. Hoy, las nuevas matrimonios que hoy se juntan, ya no quieren tener hijos para que así no tengan compromisos y en cualquier momento se puedan divorciar sin ningún problema, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no están dispuestos a dar más, a ir más allá. No están dispuestos a sacrificar, a amar, a perdonar, a pasar por alto la ofensa, a no solo ver el tronco del hermano en el ojo ajeno, ¿verdad? Por eso es importante que aprendamos a construir y edificarnos, hermano, para que no caigamos en esto, de que demos solamente cartas por darlas. Y aquí hay una condición: no te puedes divorciar a menos que haya una infidelidad. Y si por infidelidad te divorcias, está permitido. Si no, no está. Sigamos leyendo. Mateo 5, 33 al 37. También han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque de lo que es más, de esto procede del mal. Nueva Traducción Viviente dice: también han oído que nuestros antepasados se les dijo: no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que les haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos ni digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di sí, lo haré, o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Si te das cuenta, hermano, el valor que más tiene un ser humano es su palabra. Y aquí nos está diciendo Jesús eso. Podemos tener muchas costumbres. Mira, te lo juro por no sé qué.
te lo prometo por no sé quién, ¿no? Y es lo que mismo que ellos tenían. Querían jurar por el cielo, promesas por no sé quién, pero no. Mientras tú digas sí, sostente tu sí. Así como cuando te casaste, que tu sí sea sí y sea para siempre y te sostengas. Y cuando digas no, que sea no, ¿verdad? Y te sostengas en eso. Dice, porque si sale de eso, todo eso, lo demás, extra, estás mal, estás lejos de Dios, eso es del maligno. Porque tú no puedes jurar, porque no eres alguien que pueda decretar. Tú no sabes qué va a pasar en el futuro. ¿Acaso alguno de nosotros sabemos qué va a pasar en el futuro? Muchos cometemos el pecado, aún las malas decisiones. No sé alguna vez si tú lo cometiste, pero yo una vez lo cometí, de empezar a querer usar mi quincena cuando todavía no lo ganaba, ¿verdad? Uno decía, híjoles, ahora que reciba mi quincena voy a comprarme esto, voy a hacer aquello, y luego alguien llegaba, mira, te presto, quiero venderte esto y me lo pagas en la quincena, ¿no? ¿Y qué hacíamos? No, sí, ¿cómo ves? Sí, dámelo y en la quincena te lo pago. ¿Y quién te dijo que van a pagarte? ¿De qué tal si la empresa cierra y quiebra y no te pagaron? ¿No? ¿Qué tal si falleces antes de la quincena? Pero muchas veces planeamos así, ¿verdad? De la misma forma es con eso de las tarjetas de crédito, ¿eh? Compre, firme hoy y pague mañana, ¿no? Pero no sabes si mañana vas a tener dinero, no sabes cómo te va a ir. Por eso, no prometas algo que no vas a cumplir. Mejor ten tu dinero en la mano y usa lo que tienes para que no te endeudes, no te vayas más allá. Cuida lo que tienes. Y si tú cumples y que tus promesas sean cumplidas, Dios va a bendecirte. Amén. Mateo 38:42. Mateo 5:38-42, Nueva Biblia Latinoamericana, dice: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que les abofetee en la mejilla derecha, vuélvale también la otra. Al que quiera poner pleito y quitarle la túnica, déjele también la capa, y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. A que te pida, dale, y al que desee pedir prestado, no le devuelvas la espalda. Han oído la ley que dice, Nueva Traducción Viviente dice, han oído la ley que dice, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistan a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrece también la otra mejilla. Si te demanda ante el tribunal y te quita la camisa, dale también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que pidan y no les des la espalda a quienes te pidan prestado. Hermano, normalmente nosotros somos como esa tradición de ojo por ojo, diente por diente. La mayoría actuamos así, por naturaleza, pero hoy Jesús te llama a algo más grande, a ir más allá. Si alguien te lastima y te da una bofetada, ponle la otra, ¿verdad? Dice, si alguien te quita tu túnica, también dale tu capa. Da más. Cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve 2. No te está diciendo cualquiera que te pida de favor, no, si te obligan a hacer algo, ¿no? Hazlo. Hermano, ¿cómo es cuando eres llamado a la iglesia a servir? ¿Lo haces con gozo? Y aún más, si no lo haces con gozo, ¿lo haces por Cristo? Dice la Biblia, hermano, que todos somos llamados a anunciar el mensaje. Si lo hacemos de buena gana, amén, qué bueno. Y si lo haces de mala gana, pero si lo haces, pues qué bien, ¿no? Pero lo estás haciendo. Eso es, hermano, lo que Jesús nos llama. No solamente haga las cosas,
Da más de ti, da lo mejor de ti. Dios nos está llamando, hermano, sé mejor, sé la mejor versión de ti todos los días de tu vida. Da lo mejor. Y también se dice, si alguien te pide prestado, dáselo. Pero ¿qué dice Proverbios? No se lo pidas, porque si no, vas a vivir en amargura, ¿verdad? Si no te paga. Amén. Mateo 43 al 48, primera versión, vamos a leer, es Nueva Biblia, lenguaje actual, de latinoamericana, perdón. Dice ahí, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que lo persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque el hacer salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Nueva Traducción Viviente dice ahí, 43 al 48. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Jesús nos está llamando a la perfección, a ser como Dios, a ser y seguir el ejemplo de Él. Amén. Dice, no solamente tolerar a tu enemigo, sino amarlo. Nos lleva a un nivel más allá. No sé tú, pero cuando yo me he encontrado en contienda con alguien, me es difícil poder perdonarlo. Y no solamente perdonarlo, ahora mucho más. Dios me llama a amarlo. ¿Y qué es amar? Creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo, ¿verdad? Sufrirlo todo. Eso es amar. Y creer que Dios lo va a cambiar y dar lo mejor de ti. No amarlo, bueno, es que te voy a amar si tú cambias, ¿no? Si cambias, entonces sí te voy a amar. Si te portas bien y haces lo que a mí me gusta, entonces sí te voy a amar. No, hermano. Te dice, aunque no lo haga, tu deber es amarlo. Y no solamente, dice, ora por los que te persiguen. Muchas veces uno, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos hiere, es por la persona que menos quieres recordar y platicar de ella, ¿no? Pues Dios te pide que tú ores por ella, que pidas por el bien de ella. Y es más, hermano, si alguien te hace daño, deberías pedirle, Dios, ayuda a lo que sea un discípulo, ¿no? Ayuda a lo que sea un verdadero cristiano. ¿Para qué? Para que así reconozca su necesidad espiritual y cambie y deje de ser esa persona que lastima y hiere a otros, ¿verdad? Por eso, hermano, Jesús nos llama a ir más allá, porque dice, ¿cómo es Dios? Dice, Dios manda su lluvia para buenos y malos, y manda su sol para todos. Dios no hace distinción, ¿verdad? ¿O acaso solo cuando llueve, llueve en tu casa porque eres cristiano, y en la casa del vecino no, porque ya no es cristiano? No, ¿verdad? Dios manda su lluvia a todos por igual. Por eso, si Dios no hace diferencia, pues Dios está llamando a tú no haces diferencia, no tratas diferente a los demás. Debes tratar a todos
de la misma manera que te gustaría ser tratado. Amén. Por eso, hermano, estos ejemplos que hoy Jesús nos muestra a través de las Escrituras, yo deseo con todo mi corazón que los pongas en práctica. Lo que hoy, el Sermón del Monte, lo que hoy Jesús te quiere llamar, hermano, es: ve más allá. Si tú orabas 20 minutos, ora media hora. Si tú leías tu Biblia 10 minutos, lee media hora tu Biblia. Si tú compartías tu fe 10 minutos, compártela más, 20, 30 minutos. Si antes caminabas para ir al servicio tantas horas, esfuérzate por venir más. Esfuérzate por llegar y buscar a Dios todo el tiempo. Ama su palabra y empieza a vivir y poner en práctica todos estos ejemplos que Jesús te puso: de amar a tus enemigos, de perdonar, de pasar por alto la ofensa, de no guardar rencor. Perdónalo. Que si Dios hoy te llama a una pureza más alta, pues sé más puro. Si antes te permitías ver películas o escenas que no te beneficiaban, pues voltéate. Si no puedes apagar la tele, pues voltéate o no veas. Apaga el internet, apaga tus redes sociales si eso te está lastimando y perjudicando. Dios te llama a un bien mayor, te llama a que lleves tu vida a una pureza más alta, que lleves esa perfección que Dios espera a un lugar más alto, y que de esa manera muestres que eres parte de ese reino de Dios, y así seas bendecido por el favor de Dios y seas bienaventurado tú que reconoces que eres pobre en espíritu. Amén. Vamos a terminar con una oración para